hicieron el comentario, algunos de ustedes, en relación al hecho de que, ¿qué tal, hijito? El Yael, ¿cómo estás? Me hicieron pues el comentario en relación al hecho de que sería bueno revisar un poco más el tema de división y completar la parte pues de división en la regla de Ruffini, y también lo que teníamos pendiente de de los cocientes notables, ¿verdad? ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo estás, Fiorella? ¿Cómo estás, Williams? Vamos a comenzar, hijo, porque tenemos justamente Talía Daza. ¿Cómo estás, hija? Oye, tu apellido es muy interesante, ¿eh? Me has hecho recordar a Fermina Daza. ¿Sí sabes quién es Fermina Daza o no? Hay una excelente obra de de Gabriel García Márquez. ¿Qué tal, Jorge? Donde habla de Fermina Daza, justamente en la obra que se llama El amor en tiempos del cólera, ¿no? ¿Cómo estás, Charlton? Miguel Vela, ¿cómo estáis? Ah, ya, ok, se llamaba Fermina Daza, uno de los personajes. Johan Medina, ¿cómo estás? Muy bien, entonces voy a presentarles a ustedes ahorita los vídeos. Vamos a correr desde la pregunta 10 hasta la pregunta 20 de manera secuencial, como siempre lo estamos haciendo, y ustedes más bien me hacen las preguntas correspondientes, ¿ya? Me hacen las preguntas correspondientes. Este ejercicio también corresponde. Me parece que nos habíamos quedado allí. Ya yo estoy aquí en todo momento con ustedes. Sí, primero terminamos este tema de división algebraica hasta la pregunta 20 y luego continuamos con lo que quedó de cocientes notables hasta terminar. La última pregunta de cocientes notables es bastante bien interesante, ya la habrán visto, me imagino, varios de ustedes. Sí, lo que quedó de cocientes. Entonces, en cocientes no sé en qué número nos quedamos, más bien me avisan en el momento correspondiente y de esa manera ya podemos ir avanzando, ¿ya? O si sale, ya le he resuelto, pues ya está grabada ya. Sí, sí sale, ya la vamos a revisar, ¿ya? Y algunas correcciones, pues, que se han hecho en el proceso. A ver, ahí vamos a comenzar a correr en este momento y vamos a ver cómo nos va. ¿De acuerdo? Este ejercicio también corresponde a uno de teorema del resto, ¿ya? Y aquí se podría incluso hablar de una aplicación doble del teorema del resto, pero vamos a ver cómo evoluciona y vamos a desarrollarlo. De acuerdo a lo que nosotros sabíamos de la aplicación del teorema del residuo, lo que nosotros hacemos es que el divisor, que vendría a ser pues x más y más z, esto debe igualarse con 0. Y lógicamente que esto me debe llevar a mí a que el x sea lo mismo que menos y menos z, ¿de acuerdo? Y eso debe ser reemplazado, ¿dónde? Debe ser reemplazado en el dividendo. Hagámoslo. Donde dice x voy a colocar menos y menos z, mejor lo colocamos menos y más z, ¿les parece? Se puede poner así para no colocar menos menos. Se está multiplicando con i más z, lo voy a poner así, tal cual, ya está. Acá luego dice i, ya, aquí está el i, lo estás viendo. Donde dice x vas a poner menos i menos z, y luego pues viene aquí el z. Luego viene z, mira, ¿te das cuenta? Acá ve, z. Pero vamos a colocar acá el x, que es menos i menos z, y luego dice i más i. Luego viene aquí un n, voy a abrir un corchete, en lugar de este, x al cuadrado. Bueno, no importa que acá sea negativo, ¿ya? Porque si esto es negativo, pero tú lo elevas al cuadrado, será positivo. Entonces equivale a que yo mejor lo coloque como i más z al cuadrado. Porque si lo pones menos i menos z, igual se va a reducir a esta misma expresión. Y luego está aquí el i cuadrado y el z cuadrado. Y como me están indicando que esta división es exacta o debe ser exacta, entonces el residuo que estoy obteniendo es 0. Bueno, vamos a comenzar diciendo lo siguiente, y creo que esto es bastante muy sencillo, porque mira, este z con este z se va, este i con este i también se va. Y bueno, acá en el primer miembro me estaría quedando n, abro mi corchete, y más z al cuadrado, ¿cierto? Y más
y cuadrado y más z cuadrado. Eso es lo que me está quedando en esta parte de acá. Profesor, y bueno, y acá este que está con menos se pasa al segundo miembro como posi, pero i más z por i más z da la coincidencia que es i más z al cuadrado, ¿o no? I más z es i más z al cuadrado. Acá me quedó menos i cuadrado, sale como más i cuadrado en el otro miembro. Y acá me quedó también menos z cuadrado, viene como z al cuadrado. Ahora sí, tú simplificas esto porque son iguales. ¿Cuánto vale el n? Y el valor del n es 1. Te das cuenta entonces que por más que la expresión pareciera complicada, sin embargo el resultado ha sido extremadamente sencillo. La respuesta será la alternativa letra C. Nos indican que debemos dividir el polinomio x a la 5 menos 5ax más 4b, ¿ya? Ese polinomio da un cociente exacto cuando tú lo divides entre x menos k al cuadrado. Indicar el valor de b menos a en términos de k. Bueno, en general nosotros sabemos que cuando el divisor, que en este caso es porque dice al dividir entre, este será el divisor. Cuando el divisor es de grado superior a 1, nosotros ya tenemos que utilizar inmediatamente la regla de Horner, ¿no es cierto? Y bueno, es lo que vamos a hacer en este mismo instante. Vamos a colocar acá, a ver cómo nos va. Ya está. Bueno, el coeficiente de x a la 5, estamos de acuerdo todos que es 1. No hay x a la cuarta, por lo tanto ahí nosotros vamos a colocar 0. Tampoco hay x al cubo y tampoco hay x al cuadrado. Entonces, cuando un término falta, nosotros colocamos sus coeficientes que van a ser pues 0. Entonces acá estaría el x a la cuarta, estaría el x al cubo, acá estaría el x al cuadrado. Y luego ya vendrá el menos 5a del x y finalmente vendrá pues el 4b. ¿De acuerdo? Tenga cuidado ahí porque en la práctica ese b no aparecía. Entonces me dice, este polinomio da un cociente exacto. Cuando me dice que da un cociente exacto, eso significa de que el residuo tiene que ser 0. Ahora, el problema podría ser que tú reacciones acá y te des cuenta a qué es igual eso. Eso simplemente es el cuadrado de un binomio común y vulgar. Entonces acá yo tendría pues x al cuadrado menos 2k por x y finalmente más el k cuadrado. Ese vendría a ser pues el divisor. Entonces el coeficiente principal del divisor es 1. Ya sabes que cuando es 1 es un caso pues muy particular, ¿de acuerdo? No se exige mucho esfuerzo a la hora que vamos a resolver. Cambio de signo acá vendría a ser 2k y cambio de signo acá vendría a ser k al cuadrado. Además, recuerden siempre que cuando este de acá es 2, entonces nosotros en esta dirección también venimos separando dos posiciones. Y aquí se coloca lo que nosotros denominamos pues la línea divisoria, ¿no es cierto? Ahí se va a colocar la famosa línea divisoria. Y ya con esto nosotros tenemos justamente lo que necesitamos para poder operar y obtener el resultado. ¿De acuerdo? Muy bien, lo colocaremos entonces así. Ya está. Y procedemos a realizar nuestros cálculos, que aquí ya no exige demasiado. Entonces me dice el polinomio x a la 5 menos 5x más 4b da un cociente exacto. O sea, quiere decir entonces que acá el resultado pues va a ser 0 y 0. ¿Ya? El resultado va a ser 0 y 0. Y al ser dividido por esta expresión que ya se coloca acá lo tenemos. Y luego me dice indicar el valor de b menos a en términos de k. Perfecto. Entonces ya tú sabes que cuando esto de acá es 1, ese coeficiente principal del divisor, esto simple y llanamente pues baja directamente. Y acá tú vas a tener 1 y 1 por 2k vendría a ser 2k y 1 por menos k cuadrado sería menos k al cuadrado. Ahí está. Una vez más, nosotros volvemos a efectuar acá, simplemente sumamos, obtenemos el resultado.
Ya estamos viendo que este resultado aquí vendría pues a ser 2K. Entonces 2 por 2, mira ve, 2 por 2K sería 4K al cuadrado. Y acá te quedaría menos 2K al cubo. Repito, 2K por 2K, 4K al cuadrado, y 2K por menos K cuadrado te quedaría menos 2K al cubo. Una vez más, nosotros volvemos a sumar acá, ¿de acuerdo? Volvemos a sumar aquí, ya está. Entonces, cuando tú sumas acá, esto te va a quedar 3K cuadrado, ¿de acuerdo? 3K al cuadrado, ahí está. Ahora, 3 por 2K, 3K cuadrado por 2K, vendría a ser 6K elevado al cubo. 3K cuadrado por menos K cuadrado te queda menos 3K elevado a la 4. Ahora mira amigo, vuelves a sumar una vez más acá, ya nosotros sabemos porque así es esta regla de Horner, ¿de acuerdo? Sumamos una vez más aquí y nos damos cuenta de que esto es 4K al cubo. Yo solamente quiero destacar acá, mira, 1, 2, 3, 4. Entonces es un resultado bastante curioso, bastante bonito. Este 4 por 2 vendría a ser 8K al cubo por K, 8K a la cuarta. Y acá esto con esto me queda menos 4K, mira, K al cubo por K al cuadrado, K a la 5. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, yo me debo concentrar en el residuo. Si yo sumo esto, quiero que te percates que cuando tú sumas esto, te va a quedar simplemente el menos 5A, ahí lo tienes, pero 8 menos 3 vendría a ser 5K a la cuarta. Y esto debe valer pues 0. Y en este momento, estimados amigos, tú puedes cancelar sacándole la quinta a cada término que hay, transponer, y te vas a dar cuenta que el A es en realidad K a la cuarta. ¿De acuerdo? Análogamente, cuando nosotros sumemos acá, me va a quedar 4b, fíjese bien, 4b menos 4k a la 5, que va a valer otra vez como 0, y que nosotros de manera inmediata podemos cancelar los 4 y automáticamente llegamos a la conclusión de que el b es pues k a la 5, ¿de acuerdo? El b es k a la 5. Ahora sí vamos a qué cosa me está pidiendo. Lo que me está pidiendo solamente es b menos a en términos de k. Oiga, el b vale k a la 5, el a vale k a la cuarta. Podremos factorizar siempre la base común con el menor exponente. En este caso k estaría elevado a la cuarta, k a la 5 entre k a la cuarta te queda k, y k a la cuarta entre k a la cuarta te queda 1. Y hemos llegado a la solución de este ejercicio, que como usted se dará cuenta aparece su respuesta en la alternativa letra D. Bien, me dice si el polinomio p de x, que es a más bx cuadrado más b más c por x más a más c, es un polinomio por lo tanto cuadrático. Al ser dividido, me dice, por x más 1 y por x al cuadrado más 1 dio como residuos 2 y menos 2x menos 6 respectivamente. Y me pide calcular los valores, el valor de a por b por c. Bueno, en este caso nosotros vamos a hacer uso del teorema del resto, ¿ya? ¿Cómo lo va a hacer, profesor? Mira, el teorema del resto primero evalúa qué es lo que pasa con este primer divisor, ya, cuyo residuo ha sido pues 2. ¿Cómo lo hacemos, profesor? Muy fácilmente. Ya hemos indicado que esta expresión, que en la división es divisor, pero que en la escritura formal del polinomio es otra cosa, ¿no? Es uno de los factores en la relación formal. Recuerden que la relación formal siempre es dividendo, es divisor por cociente más el residuo, ¿no es cierto? Entonces, mira, en la división, esto no puede valer 0, que es el divisor. Pero en esta relación de acá, que es la relación fundamental, allí sí puede valer 0. Entonces hay que tener cuidado. Cuando yo voy a hacer este tipo de trabajo, lo estoy haciendo en esta expresión, más no en la división en sí, ¿ya?
Bien, entonces se procede diciendo que ese divisor x más 1 en este tipo de expresión va a valer como 0 y entonces ¿cuánto va a valer el x? Menos 1. ¿Qué se hace a continuación, profesor? Mira, lo que se hace a continuación es este valor que yo he obtenido, que es el menos 1, se reemplaza acá y eso permite obtener el residuo. Entonces yo lo reemplazo, mejor dicho, voy a calcular P de menos 1, ¿ya? P de menos 1. Pero menos 1 al cuadrado, ¿cuánto será? Menos 1 al cuadrado es 1. Y 1 por esta expresión vendría a ser solamente A más B. El X vale menos 1. Menos 1 por B y menos 1 por C. Vendría a ser menos B y menos C. Y finalmente voy a tener acá A más C. ¿Cuál será este resultado? Mira, cancelas aquí. Y ellos han dicho que este residuo pues era 2, por eso lo estoy vinculando. Como yo voy a tener aquí A más A, que es 2A y vale 2, ¿cuál será el valor del A? Si 2A vale 2, el valor del A tendrá que ser 1. Y así, por lo menos, hemos obtenido uno de los resultados que estamos buscando. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos del mismo modo para el segundo caso, ¿ya? Aquí cambiamos porque estoy haciendo otro trabajo distinto, ¿de acuerdo? ¿Y de qué se trata, profesor? Simple y llanamente coges ahora el segundo divisor y el segundo divisor, amigo, es este que está acá, ¿no es cierto? Cuyo residuo correspondiente ha sido este que estoy marcando aquí. Entonces, yo diré que x al cuadrado más 1, eso va a valer como 0, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cuánto va a ser el x cuadrado o por cuánto se va a reemplazar? Por menos 1. Y eso es lo que yo voy a hacer acá. Entonces aquí voy a colocar a más b, fíjate bien, donde dice x cuadrado, o sea, acá dice x cuadrado, voy a poner el valor menos 1. Nada podré hacer en este otro caso y luego A más C. Y dice que esto deberá ser lo mismo que menos 2x porque ese es el residuo que se ha producido menos 6. Menos 2x menos 6. Entonces, cuando tú haces este cambio donde el x al cuadrado vale menos 1 y lo sustituyes acá, inmediatamente se presenta que el residuo debe ser menos 2x más 6. Bueno, vamos a ver aquí porque yo lo estoy observando de una manera bastante simple. Yo voy a tener aquí que B más C con el X, mira acá, B más C con el X, nada más. Ten en cuenta que acá esto es A negativo. Entonces, este A negativo con este A positivo, negaposi se cancelan. Pero yo voy a tener acá también menos B. Entonces yo podría escribir acá C menos B porque me queda solamente este C libre, solo este C. C menos B, y esto podría ser lo mismo que menos 2x menos 6. A ver, el B más C va a ser menos 2 y el C menos B va a ser menos 6. Creo que todos nosotros entendemos que lo único que tenemos que hacer es sumar miembro a miembro y lo vamos a indicar ahí, ¿ya? Vamos a colocar sumando miembro a miembro. Profesor, ¿por qué? Oye, muy fácil, porque el B va a desaparecer, ¿te das cuenta? Entonces te queda que 2C sería menos 8 y ahí llegas a la potente conclusión de que el C toma el valor de menos 4. Y también ahí sacas el B. ¿Por qué, profesor? Mira, ve, si el C es menos 4 aquí en este miembro, menos 4, al pasarse ya pasa como más 4, así que el valor del B vendría a ser 2. Tú tienes resultados acá y tienes resultados acá. ¿Y qué cosa es lo que me está pidiendo, profesor? ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Bueno, lo que simple y llanamente me pide es ABC, o sea, A por B por C. Oiga, pero el A vale 1, así que es el elemento neutro. B por C, el resultado vendría a ser entonces menos 8. Y la alternativa a la respuesta será la letra E.
Calcular m más p y todo eso por n si el resto que produce la división. Recuerda que esta división, pues acá un polinomio de grado 4. Esto de acá es un polinomio de grado 2, entonces hay que utilizar Horner, ¿ya? El problema al utilizar Horner es que los coeficientes justamente que no se conocen están al inicio. Se hace una cuestión muy interesante que es la siguiente. Lo primero es, y tengan en cuenta, observa que cuando tú tienes que el dividendo es lo mismo que el divisor por el cociente y esto es más el residuo y vamos a indicar, ojo, que este residuo no es idénticamente nulo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puedo hacer que la división se vuelva exacta? Facilísimo. Entonces la división será exacta cuando tú justamente ese residuo lo pasas a restar, ¿ya? Y no te olvides que restar cuando estamos hablando de los números reales es igual a sumar con su opuesto. Entonces aquí ya se produce lo que nosotros podríamos considerar una división exacta, ¿de acuerdo? Aquí ya se produce lo que nosotros podríamos considerar una división exacta. Profesor, ¿y con qué finalidad? Bueno, esto de acá se hace con la finalidad de poder aplicar lo que muchos denominan, y yo considero que es incorrecto, Horner invertido. Entonces, acá nosotros ya estamos reconociendo que la división es exacta, ¿de acuerdo? La división es exacta. Muy bien, entonces si yo voy a restar el residuo, escúcheme bien, como a mí me han indicado que esto es el residuo, equivale a decir que yo al dividendo le sume el opuesto del R. Y eso implica que si yo le sumo el opuesto del R, yo aquí le debo cambiar el signo, como te darás cuenta, y así de ese modo. Y además nosotros vamos a utilizar aquí lo que se denomina, eso de orden invertido en realidad significa que se ordena en sentido creciente, ¿ya? Eso es lo único que significa el famoso orden invertido. No es tan difícil decir que los polinomios ahora se van a ordenar en sentido creciente, pero bueno, siempre un poquito la haraganería, ¿no? Este de acá, este resultado, como tú te darás cuenta, me queda menos 2, equivaldría pues al término independiente. Esto de acá pasaría a ser 11x. Bueno, la x aquí ya tú sabes que no se va a poner, solamente el coeficiente. Y luego vendría a ser el p del x al cuadrado, y luego viene a ser el n del x cubo, y finalmente el m de x a la cuarta. 4, 3, 2, 1 y el término independiente es un polinomio completo. Pero vamos, tú no solamente ordenas el dividendo de manera creciente, también hay que ordenar el divisor y esto implica que empiezo con este 2, cambio de signo a este que vendría a ser más 5 y a este que vendría a ser menos 2. Muy bien, como el grado aquí es 2, quiere decir que la línea divisoria viniéndote en este sentido separará pues 2 nada más y ahí lo estamos haciendo. ¿De acuerdo? Muy bien, colocaremos el asunto por acá a ver qué pasa. Volvemos a leer por si hay algún dato más que debemos considerar, pero me dice calcular m más p por n. Si el resto y que la suma de coeficientes, bueno, acá dice que la suma de coeficientes debe ser ¿cuánto? 4. Ya está, ahí están todos los datos en juego. Nosotros ya sabemos que según este Horner lo que se hace es tomas esto y lo divides. Bueno, al dividirlo, menos 2 entre 2 te quedará pues menos 1 por 5 vendría a ser 5. Menos 5 y menos 1 por menos 2 vendría a ser más 2. Muy bien. Sumamos acá y cuando tú sumas acá te queda 6. Pero ese 6 se divide entre este 2 y entonces te va a quedar 3. 3 por 5 vendría a ser 15 y 3 por 2 sería menos 6. Entonces acá vamos a tomar en cuenta esto, por favor. Se va a sumar toda esta expresión y esa expresión ya la voy a colocar por aquí. Y cuando yo lo sumo me va a quedar p más 17 y todo esto se va a dividir, atención, entre 2. ¿De acuerdo? Efectivamente acá me quedó 6. 11 menos 5 es 6. Entre 2 es 3. 3 por 5, 15 menos 6. Al sumar acá me queda p más 17, lo dividiré entre 2 y yo digo que eso vale para mí un k.
Entonces voy a colocar aquí el K. K por 5 vendrían a ser 5K y acá sería menos 2K. Y no te olvides que como ya pasé a restar el residuo, esta división se transformó en ¿qué? Se transformó en exacta. Ahora, yo voy a sumar esto. Observen aquí, debo sumar esto y el resultado pues tuvo que ser 4. Entonces ahí de golpe yo ya estoy sacando el valor del K, mira, ve. No es difícil. ¿Cuánto vale el K para que esto me dé 4? 3 menos 1 es 2. Para que me dé 4, el K vale 2. Entonces yo de manera inmediata estoy sacando aquí el valor, por ejemplo, del P. Profesor, ¿qué? ¿Por qué? Oiga, si el K vale 2, 2 por 2, ¿cuánto vendría a ser? 4. El 17 que está acá pasa a restar. Entonces 2 por 2 es 4. El 17 pasa a restar, te queda pues menos 13. Y ese es el primer valor. ¿Qué otro valor tengo, profesor? Oiga, súmeme la situación acá. No se olvide que ya nosotros hemos obtenido en este momento, hemos obtenido que el K vale 2. Así que 5 por 2, ¿cuánto vendría a ser? Mira acá, el K vale 2. 5 por 2, 10. 10 menos 6, 4. O sea que el N más 4 debe ser 0. A ver, terminemos acá. 2 por 2, 4. El M menos 4 también va a valer 0. Entonces, acá yo comienzo a despejar. Te das cuenta que esto no es nada difícil, solamente hay que ubicarse. N vale menos 4 y M vale 4. Ya está. Determinar el residuo de dividir ese polinomio que nos están dando allí entre 5x más 2. Bueno, algunos de ustedes seguramente se empeñarán en utilizar la regla pues de Ruffini para resolver este ejercicio. Yo usualmente la regla de Ruffini la voy a utilizar cuando acá sea 1 y acá sea 1. Como acá es 5, prefiero utilizar la regla de Horner, que además es sumamente fácil. El profesor también se puede aplicar, por supuesto que se puede aplicar, ahorita lo van a ver. ¿De acuerdo? Ahora miren aquí, por favor. Nosotros vamos a escribir los coeficientes del dividendo de la manera más adecuada posible. Recuerda que empieza siendo 25 del x a la cuarta, pero como acá el x va a estar al cuadrado, quiere decir que el término en x al cubo simple y llanamente no va a estar. Entonces lo voy a colocar así. Ahora, ¿qué más, profesor? Acá viene, pues empiezo a desarrollar, sería x al cuadrado. Pero si aquí es x al cuadrado, quiere decir que su coeficiente es 1. Luego de eso viene el doble del producto de estos dos. Entonces 2ax. El coeficiente vendría a ser 2a del x. Y finalmente, a cuadrado más 2, que lo vamos a colocar como a al cuadrado más 2. Así está. Ahora sí. Como nosotros lo estamos dividiendo entre este divisor que tiene grado 1, solamente se separará 1. ¿De acuerdo? Solamente se separará 1. Colocaré lógicamente el 5 aquí, como ya sé, y el menos 2 en esta posición. Y ya está. Comenzamos a proceder tal cual. Observen que hay algunas correcciones también que se han realizado para que aparezca un resultado correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces me dice que determinar el residuo quiere decir que lo que yo estoy buscando en realidad está aquí, ¿ya? Ahí está, determinar el residuo, dice, de dividir este polinomio entre 5x más 2 y el valor numérico de su cociente. Entonces me está hablando del cociente que voy a obtener para x2 va a ser 50, ¿ya? 50 positivo. Ahora, ¿cómo lo hago, profesor? Ya tú sabes, 25 entre 5 solamente me dará 5 y 5 por menos 2 será pues menos 10. Y ustedes vuelven a sumar acá, mira, te quedaría menos 10 entre 5, vendría pues a ser menos 2 y menos por menos te quedaría más 4 y entonces ustedes acá van a sumar y le va a quedar 5 y entre 5, ¿cuánto vendría a ser? Pues vendría a ser 1 y 1 por menos 2 sería menos 2. Y cuando nosotros sumemos aquí, o sea, me quedaría 2
a menos 2 y lo dividamos por 5. ¿Ya? Entonces, como es una expresión compleja, nosotros ponemos k. Y entonces acá te va a quedar menos 2k. ¿De acuerdo? Bien, recuerda que acá hay un término independiente. Acá estará el x a la 1, a la 2 y a la 3. Así que si yo deseo escribir el cociente va a ser 5x al cubo menos 2x al cuadrado más x y más k. Ahora, ¿qué me dice sobre esta expresión? ¿Qué es lo que me dice sobre esta expresión? Que el valor numérico del cociente, cuando el x vale 2, o sea, cuando el x toma el valor de 2. Oiga, pero 2 al cubo, ¿cuánto será? 2 al cubo es 8 y 8 por 5 es 40. 2 al cuadrado, 4 y por 2 sería 8. Y luego más 2 y más k, y me dice que esto da como resultado AC. Bueno, y yo acá solamente me doy cuenta de lo siguiente. Mira, ve, si este 40 pasa a restar acá, te queda 10. Y si este 8 pasa a sumar, te quedaría 18 y 2, 16. Entonces quiere decir que el k en realidad va a tomar el valor de 16. ¿Estamos de acuerdo? El k va a tomar el valor de 16. Ya, eso va a ser el valor del k. Listo. Ahora sí, si k vale 16, observen aquí por favor. Si k vale 16, entonces 5 por 16 es 80. Y este menos 2 pasa a sumar, vendría a ser 82. Y 82 entre 2, ¿cuánto valdría el A? El A valdría 41. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a mí qué cosa es lo que me está pidiendo? A mí me está pidiendo el residuo. Y ustedes saben que el residuo acá, si lo ordeno, sería a cuadrado menos el doble de k más 2. Oye, pero yo acabo de obtener el valor del a. Entonces, el residuo que busco sería 41 al cuadrado. ¿Por eso por qué? Porque el a vale 41, ¿ve? Menos el doble de k, o sea, menos 32 más 2, válganos decir menos 30. Oiga, 1 al cuadrado es 1, 4 por 1, 4, el doble es 8 y 16. Y a esto le debo restar 30. Entonces el resultado vendría a ser 1651. Y la respuesta, estimados amigos, vendrá a ser la alternativa letra E. Nos dicen calcular el resto de dividir x más 2 a la 82. ¿De acuerdo? Menos 4 por x más 2 a la 63, más 5 por x más 2 a la 24, más 3 por x más 2 al cubo menos 7. Y eso lo vamos a dividir entre x al cuadrado más 4x más 5, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que yo debo observar acá? Esta expresión que ustedes ven en el denominador, en realidad está muy relacionada a un trinomio cuadrado perfecto. ¿A qué se refiere, profesor? Observen, si yo tengo x más 2 y lo elevo al cuadrado, el resultado de esto sería el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces nosotros claramente estamos observando que esta expresión de acá prácticamente es esto. Por otro lado, esta expresión x más 2 al cuadrado se puede obtener en cada uno de estos casos, arreglándolo de la manera más adecuada posible. Pero yo ya aquí debo tener una idea precisa. Ya. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, lo primero que yo sé para aplicar el teorema del resto es que esta expresión que nosotros tenemos acá, x al cuadrado más 4x más 5 en la relación fundamental del dividendo, ahí esto se puede igualar con 0. Ahora, yo puedo ser sumamente hábil acá y darme cuenta de que esta expresión que está aquí, esto que está aquí, no es nada más y nada menos que x más 2 al cuadrado más 1. Lógicamente, si a este, que es esto, le sumas 1, te va a dar justamente eso. Y esto pues es lo que vale como 0. Y de esta manera nosotros podríamos llegar a la conclusión de que x más 2
al cuadrado puede ser sustituido por menos 1. Profesor, ¿y cómo consigo eso? Bien, eso es el segundo paso de esta operación. Este x más 2 tú lo puedes colocar como x más 2 al cuadrado. Ojo. Pero para que no se altere, como ahí es 42, lo elevarás todo a la 41. En efecto, si tú multiplicas 2 con 41, te dará el 82. Profesor, ¿y cómo lo hago cuando el exponente es pues impar, ¿no? Porque en el otro caso pareció como muy simple, muy natural. Bueno, no hay nada de qué preocuparse. Tú sacas un factor acá con exponente 1. Se entiende que el otro x más 2 para poder completar el 63 tendrá que estar elevado a la 62. Repito, tú puedes escribir esto como x más 2 a la 1 por x más 2 a la 62. Y aquí esto lo vas a colocar como x más 2 al cuadrado y como estaba a la 62, acá tendrá que ser 31. Bien, acá lo vamos a volver a realizar, entonces tienes otra oportunidad de entenderlo bien. Voy a colocar el x más 2 al cuadrado, pero ojo, como este exponente es par, yo aquí basta que coloque 12. En efecto, 2 por 12 será 24. Acá también, mira, 2 por 31 es 62 más 1 sería el 63. Bien, enfrentamos acá otra vez el exponente impar y ya tú sabes que lo que tenemos que hacer es colocar 3x más 2 a la 1. Como es un exponente extremadamente pequeñito, entonces lo vamos a colocar directamente así. En efecto, si ustedes efectúan esto, 1 más 2 tendría que ser 3 y ahí está el menos 7. Entonces es aquí donde yo procedo. ¿De acuerdo? ¿Cómo, profesor? Bueno, yo ya descubrí, ya llegué a la conclusión de que x más 2 al cuadrado, fíjese bien acá, por favor, esto de acá termina siendo menos 1. Entonces yo diría acá menos 1 a la 41, ojo, menos 4, aquí sí no puedo hacer nada, pero acá estará menos 1 a la 31 y luego acá voy a tener 5 por menos 1 a la 12 y luego voy a tener 3 por x más 2 y esto vendrá a ser menos 1 y menos 7. Eso que yo obtenga va a ser justamente el residuo. Oiga, menos 1 a la 41 será menos 1. Acá, atención, menos 1 a la 31 es negativo, que con este negativo se transforma en positivo. Entonces, si esto se transforma en posi, yo solamente voy a efectuar 4x más 8. Esto es menos 1, pero está elevado a un exponente par, te quedaría 1 por 5, vendría pues a ser 5. Mira, acá sí no hay mucho que decir. Este es posi, este es nega, más por menos es menos, te quedaría menos 3x más 6, ¿de acuerdo? Y finalmente vendría a ser pues menos 7. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá tendríamos menos 3x, cuidado, pero menos 6, porque ese signo menos no solamente lo afecta al 3x, sino también al otro factor. Muy bien, amigos, esto va a ser el residuo que yo estoy buscando. Mira, ve, este menos 1 con este menos 7 cancela este 8. Si ustedes se dan cuenta, acá tienes 4, 4 menos 3 vendría a ser solamente x y 5 menos 6 vendría a ser pues menos 1. Y por lo tanto, la respuesta a este curioso ejercicio vendrá a ser la alternativa letra C. Este es un típico ejercicio de la regla de Ruffin, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos en este caso? ¿Qué hay que contemplar o qué hay que saber? Por ejemplo, a mí me gustaría, antes de empezar a resolver, que tomemos en cuenta este resultado, porque es un resultado que tú vas a ver que aparece muchas veces. Entonces, cuando tú multiplicas esto, fíjate bien acá, esto es la multiplicación de dos binomios conjugados, ¿no es verdad? Entonces es una suma por una diferencia. Sería como resultado el cuadrado del primero, que te quedará 3, menos el cuadrado del segundo, que te quedará 2. Pero 3 menos 2, ¿a qué vendrá a ser igual? Pues vendrá a ser igual que 1, ¿de acuerdo?
Bien, profesor, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahora vamos a aplicar Ruffini. Mira que hemos hecho ahí también una ligera corrección que es importante que tomes en cuenta, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá el asunto y vamos a ver cómo es que obtenemos el residuo de una manera bastante sencilla. Muy bien, entonces lo que nosotros hacemos acá es lo siguiente. Voy a colocar el primer coeficiente del x a la 5, que es así. Ese es el coeficiente principal. No hay coeficiente de x a la cuarta, entonces en su lugar se coloca el 0. Sí hay coeficiente del x cubo, que es 2 raíz de 2. No hay coeficiente del x al cuadrado, así que se pone 0. Sí hay coeficiente del x, por eso es que estamos colocando menos 2 raíz de 3. Y finalmente hay un término independiente que vendría a ser pues 6. ¿De acuerdo? Vendría a ser 6. Completamos hasta acá sin ningún problema. Recuerda siempre que en este tipo de división se separa el último término. Profesor, ¿por qué se separa el último término? Simple y llanamente porque el exponente acá es 1 y recuerda que siempre esto se desplaza, esta línea divisoria se desplaza según el grado que tenga pues el divisor, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces cambio de signo a esto. Aquí hemos hecho justamente la modificación, entonces nos va a quedar la raíz de 3 más la raíz de 2. Sabemos que para la regla de Ruffini no se requiere mucho, simple y llanamente bajas acá de golpe y lo que está bajando acá es simplemente la raíz de 3 menos la raíz de 2. Ya sabemos que esto se va a multiplicar con esto y luego de eso simplemente el resultado pasa al siguiente y siempre va a ser este mismo camino, ¿de acuerdo? Así multiplica y pasa. Entonces, pero cuando tú multiplicas acá te queda 1, ¿ya? Por eso hemos calculado esto, porque te dije que empieza a aparecer. Entonces bajas, multiplica, pasas 1. Acá no te queda opción, solo tienes que sumar, te queda 1 y 1 por esto es la raíz de 3 más la raíz de 2. Cuando tú sumes acá, otra vez observa, te queda la raíz de 3, fíjate bien, menos 2 raíz de 2 más raíz de 2, menos raíz de 2. Entonces, cuando tú reduces esto, raíz de 3 menos 2 raíz de 2 más raíz de 2 menos raíz de 2. Esto multiplica esto, otra vez te queda 1. Entonces, tú colocas aquí 1. Entonces, al colocar acá el 1, simple y llanamente pasas a multiplicar raíz de 3 más raíz de 2. Cuidado a esto, cuando tú sumas acá, ¿ya? Cuando tú sumas acá, atención. Menos 2 raíz de 3 más raíz de 3 menos raíz de 3 más esto. Yo prefiero colocar menos, colocas la raíz de 3 y la raíz de 2 así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, menos raíz de 3 y más raíz de 2. Cuando tú multipliques esto con esto una vez más, te darás cuenta que ahora te va a salir ¿cuánto? Te va a salir menos 1. Y de manera inmediata aparece el residuo, que en este caso termina siendo 5. Y la respuesta vendrá a ser la alternativa letra C. Este es un ejercicio muy interesante, ¿ya? Porque específicamente nos están dando pues un grado que es bastante grande, podría ser mucho más grande, lógicamente. Y bueno, acá se trata de encontrar, dice, el valor de A para que la suma de coeficientes del cociente. O sea, quiere decir que definitivamente yo tengo que calcular el cociente para este caso. Además, recuerda que este es 1 y el coeficiente principal también es 1. Por lo tanto, la regla que resuelve esto no es nada más y nada menos que la regla pues de Ruffini, ¿no es verdad? Entonces, vamos a ir colocando. También aquí se suele indicar una idea de que es necesario introducir un concepto de marcadores. ¿A qué se refiere, profesor, con eso de los marcadores? Bueno, no es nada extraordinario. Simplemente significa de que yo voy a colocar acá como una especie de guía 41, 40, 39, 38, ¿no? Y seguirá así. X al cubo, X al cuadrado, X a la 1 y el término
independiente. Veamos, el coeficiente principal de x a la 41 es 2, pero ya luego solamente 0, 0, 0, y lógicamente que esto se sigue prolongando así, 0 y 0, hasta que tú llegas acá, al grado 1, el exponente 1 aquí en el dividendo, que su coeficiente es a, y el término independiente que va a ser simple y llanamente 5. Ya nosotros sabemos que bajo esta forma se debe separar solamente así de este modo, ¿no? Ahí está, ya lo separamos. Porque como el grado es 1, se cuentan un solo lugar, de derecha a izquierda. ¿Qué más, profesor? Nada, que la suma de coeficientes del cociente. Ahora, cambio de signo a este vendría a ser 1. Bajas aquí el 2, 2 por 1 es 2. Bajas de manera directa, multiplica, ya tú sabes, así, y simple y llanamente pasas. Es lo que sabemos que se hace. Sumamos acá, otra vez es 2, 2 por 1 vendría a ser 2, vuelves a sumar, te queda 2, por 1 vendría a ser 2, y ya en este punto, nosotros nos estamos dando cuenta que en todos los casos, ya, en todos los casos que estamos obteniendo, siempre acaba a quedar 2, sumarás, 2 por 1 vendría a ser 2, sumarás, 2 por 1 vendría a ser 2, pero aquí ocurre algo espectacular. ¿Qué ocurre, profesor? Ocurre que cuando tú sumes acá, te va a quedar A más 2. Ya está. Bueno, y ese A más 2 se multiplicará también otra vez y quedará acá y obtendremos el residuo. Pero no es la idea para este caso obtener el residuo. A mí solamente me están diciendo de que yo debo saber que la suma de estos coeficientes en el cociente es 92. Mira, ve, aquí hay un término, dos términos, tres términos, 38, 39, 40, hay 41 términos. ¿Cuántas veces se repite el 2? El 2 se va repitiendo una vez en cada término, inclusive acá, ¿ve? Una vez en cada término. Entonces, si hay 41 términos, yo tendría aquí 2 por 41 al sumar los coeficientes, y además, en el último término aparece un A. Y pues que esto es 92. Ahora, en este punto, 2 por 41 es 82. Pasará a restar. ¿Cuál será el valor del A? El valor del A tendrá que ser 10. Y la respuesta para este interesantísimo ejercicio viene a ser la alternativa letra C. Buena pregunta. Ruffini solamente se utiliza para las de primer grado y en mi consejo debería ser de primer grado con coeficiente principal 1, ¿ya? Es lo que pasa acá, coeficiente 1 y grado 1. En cualquier otro caso podríamos utilizar Horner o otra regla más que hay por ahí, ya depende de ustedes, ¿no? Horner se utiliza de primer grado y de cualquier grado, o sea, Horner es mucho más general que Ruffini. Profe, Sí, dime. ¿En qué momento se puede usar el Horner invertido? Sí hay una pregunta, creo ahí, no sé si ya le hemos pasado, pero hay una pregunta sobre ese tema. Es cuando los primeros coeficientes hay que determinarlos y los últimos están descubiertos. Ahora vamos a ver si el siguiente es, ¿ya? Espérate para ver si es... No, está antes. Ha habido un Horner invertido antes. Espérense un ratito, chicos. No, sí, ya hicimos esta pregunta. Ya, claro, ha habido uno así que... Sí. Determinar el Ya, espérense un residuo. ratito, ahí vamos a donde estábamos. En Ya, su canal, ahí. profe, tenía una pregunta de Horner invertido. Que obtenga el Sí, valor suele de M. venir, entonces vale la pena saber también eso, ¿ya? Profe, su audio. Sí, es que lo había pagado. Ahorita retomamos.
para que el polinomio, y me dan un polinomio de grado 3 que nosotros estamos observando acá, 5x al cubo menos mx cuadrado menos mx más m. Admita como divisor a 5x cuadrado más 2x menos 4. Entonces, lógicamente que nos está hablando de una regla de Horner. Cuando el divisor tiene grado mayor que 1, inmediatamente es la regla de Horner. Pero lo más importante es que si lo está admitiendo como divisor, quiere decir entonces que el residuo tiene que ser idénticamente nulo. Bien, entonces a partir de esto, comencemos nuestro trabajo de manera inmediata, no es tan complicado. Vamos a ver de qué se trata. Esta regla de acá pues siempre son como muy obligatorias, muy inmediatas, hay que hacerlo nada más. Mira, coloco el 5 del x al cubo menos m del x cuadrado, porque tú tendrás que efectuar ahí, menos m del x, y ojo, menos por menos te quedará más en el término independiente. ¿Qué significa, profesor? Significa que este es un polinomio completo, ¿ve? 3, 2, 1 y está el término independiente que le hemos colocado. Su divisor, de acuerdo a ellos, va a ser el 5 del x cuadrado menos 2 del x y más 4. Además, como el grado del divisor acá, el grado del divisor acá, no acá, acá, es 2, entonces tú en este sentido te desplazas pues 2 lugares. Ya está. Ahora sí, mis queridos amigos, vamos a colocar nuestro asunto de este modo. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cuánto es 5 entre 5? 5 entre 5 pues es 1. 1 por menos 2 será menos 2 y 1 por 4 es 4. ¿Qué haremos en este caso? Hoy sumaremos. Entonces, cuando yo voy a sumar, quiero que te percates que esta suma que yo voy a tener acá, esta suma, tiene que dividirse entre ese 5. Entonces yo voy a decir acá, menos m menos 2 lo voy a dividir entre 5 y esto me tiene que dar un k, porque yo no voy a escribir una expresión tan compleja aquí. Solamente coloco el k, y k por menos 2 vendría a ser menos 2k y acá vendría a ser 4k. Además, como nos han indicado que el residuo pues es idénticamente nulo y ese dato dice cómo, dice el profesor, dice que admite como divisor. Entonces, si es un divisor, el residuo es idénticamente nulo. Mira, yo voy a sumar esto y me queda que menos m más 4 más 2k debe valer 0. A la vez que m más 4k debe también valer 0. Yo no veo muy dificultoso el asunto. Podríamos sumar y obtener algo, pero yo acá en cambio prefiero hacer lo siguiente, mira, traspongo el m, ya. A ver, acá tendríamos, a ver sin equivocarnos, 5 entre 5 es 1 por menos 2, 1 por 4 es 4, ¿de acuerdo? Sumé acá, 5 por menos 2 vendría a ser menos 2k, acá es 4k. Entonces nosotros acá tendríamos menos m más 4 menos 2k. Aquí estaba fallando, vemos. Menos 2k. Me da como resultado 0 y ahora sí ya está. 4k debe ser lo mismo que menos m. Entonces este menos m que estamos teniendo acá sabemos que es 4k. Esto se va a venir hacia acá y entonces 4k más 4 menos 2k va a dar como resultado 0. Y en este punto ya no es muy difícil saber, fíjate bien, 4k menos 2k es 2k, 2k vale menos 4, el valor del k es pues menos 2. Ese valor menos 2 lo reemplazas acá, entonces me va a quedar simple y llanamente de este modo, observe, menos m menos 2 vale como menos 10. ¿Cuánto va a valer el m?
Si este menos 2 pasa a sumar acá, te queda menos 8, menos m menos 8, el m va a valer 8. Y la respuesta, estimados amigos, vendría a ser la alternativa letra B. Me piden determinar el residuo de dividir este dividendo entre este divisor. Ahora, nosotros sabemos que el dividendo ya es lo mismo que el divisor por el cociente más el residuo. No solamente eso, sino sabemos que el residuo, su grado del residuo, siempre es menor que su grado del divisor. Y que además el grado máximo del residuo, no será otra cosa que el grado del divisor menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces el dividendo cumple esta función que nosotros tenemos acá. Esto vendría a ser x menos 2 elevado al cubo por x más 1, ¿ya? Así. El divisor te lo están indicando acá, entre dice, entonces el divisor vendría a ser x menos 2 por x más 3, pero acá hay que indicar que el grado de este divisor es 2. Si tú efectúas esto te queda x al cuadrado y algo más. Entonces el grado es 2, quiere decir que el grado máximo del residuo es 2 menos 1, 1. Entonces acá voy a colocar el cociente. Y el grado del residuo, el residuo tendría que ser de la forma ax más b. ¿Podría ser que el a valga 0? Por supuesto que puede ser que el a valga 0. Incluso si a y b fueran 0, quiere decir que esta división sería exacta. ¿Ya? Pero nosotros no podemos saber eso hasta que hayamos pues resuelto toda la expresión. Solamente cuando nosotros resolvemos podremos saber si la división es exacta o no. Entonces el dividendo está acá, el divisor está aquí, no sabemos el cociente, pero el residuo sí sabemos que al ser el grado del divisor 2 tendrá que tener grado 1. ¿Qué haremos, profesor, acá? Como esta es una identidad, vamos a dar valores, pero no se da cualquier tipo de valor. Se da valores que anulen esta expresión de acá, puesto que aquí está lo que no conocemos y acá está lo que deseamos conocer. Entonces, si yo digo que el x toma el valor de 2, observen por favor acá, si el x toma el valor de 2 en el primer miembro, o sea, en el dividendo, como ellos nos lo han planteado, nos damos cuenta que el resultado tiene que ser 0, porque mira, 2 menos 2 es 0 al cubo 0, por esto me queda 0, y acá también me queda 0, observa 2 menos 2 también es 0, y acá yo vendría a tener simplemente 2a más b, ya lo deberíamos colocar como una igualdad simple. ¿Cuál sería el otro valor, profesor, para poder hacer lo mismo? El otro valor que te va a permitir resolver es menos 3, profesor. ¿Por qué menos 3? Porque yo te acabo de decir que si bien es cierto, esto no lo sabemos y esto es lo que debemos saber, debo anular lo que no sabemos. Y entonces el otro valor del x que lo va a anular es el valor menos 3. Menos 3 más 3 te quedaría pues 0. 0 vuela y te queda lo que queremos. Ahora, mira acá, si vale menos 3 menos 2 es menos 5. Repito, si el x vale menos 3 menos 2 es menos 5 y menos 5 al cubo es menos 125. Entonces tú aquí ya tienes menos 125, pero menos 3 más 1 es menos 2. Menos 125 por 2 vendrían a ser 250. Y ahora sí, acá yo voy a tener menos 3a pues más b. Profesor, ¿cómo resolver esto? Tú sabes que esto de acá es un simple sistema lineal con dos variables, ¿no es cierto? Lo hemos aprendido desde el segundo año de secundaria, al menos en las escuelas públicas, en los colegios públicos. Pero mira lo que yo voy a hacer acá, estimado amigo. Voy a multiplicar aquí por menos 1. Profesor, ¿por qué hace eso? Oiga, mire, si yo multiplico por menos 1, el b desaparece. Pero me está quedando menos 2a menos 3a, me quedaría menos 5a. Como menos 1 por 0 no es 0, al sumarlo con el 250 tenemos esto. Así que ¿cuánto vale el a? El a vale menos 50. Amigos, si el a vale menos 50, 2 por menos 50, 2 por menos 50 es menos 100, que se transpone al otro miembro y entonces el b vale 100.
Pero yo había dicho que el residuo era AX más B. Habíamos dicho, ¿no es verdad? Ahora, ¿quién es el A? El A es menos 50X. ¿Y quién es el B? El B es 100. El residuo que yo estoy buscando, el que acabo de escribir, y se encuentra en la alternativa letra C. Bien, nos dicen, al dividir un polinomio P de X entre X más 2 se obtuvo como resto menos 6 y un cociente cuya suma de coeficientes es igual a 3. Mira, antes de avanzar yo voy a decir que la suma de coeficientes del cociente, ojo acá, la suma de coeficientes, dice, del cociente es 3. ¿Qué significa esto, profesor? Mira, para comenzar, la suma de coeficientes del cociente es lo mismo que Q de 1, pero de acuerdo al dato dice que vale 3. Recuerden que Q de 1, P de 1, siempre cuando la variable asume el valor 1 de la suma de coeficientes es un valor numérico notable. Pero esto por un lado, ¿ya? Segundo, recuerden que el polinomio dividendo es P de X, ¿ya? Me dice, el resto de dividir dicho polinomio entre X menos 1. Nosotros sabemos que de manera práctica lo que se hace es, si lo voy a dividir al polinomio entre X menos 1, el X menos 1 se iguala con 0. ¿Ya? Eso es lo primero. Y de ahí yo voy a obtener que el valor del X, ¿cuánto va a ser? Va a ser más bien 1. ¿Qué hacemos luego? Ese valor se reemplaza en el polinomio. En otras palabras, el residuo que yo deseo obtener. Y ojo, como este divisor es de primer grado, profesor, ¿cómo sabe? Porque el exponente del X es 1. Entonces, el residuo, entre comillas, será de grado 0. Es un término constante, un término independiente. Entonces, por eso le he colocado solamente R. Ahora, ese residuo, ¿cómo se ha obtenido? Reemplazando donde dice X el valor de 1, es decir, calculando P de 1. Muy bien. Con estos detalles previos vamos a resolver de una manera muy sencilla este ejercicio. Primero debo recordar, entonces acá digo yo, recuerda, que la relación fundamental del dividendo es lo mismo que el divisor por el cociente más el residuo. ¿Quién diría que esta relación, y tal vez por eso también se le denomina fundamental, permite resolver prácticamente la mayoría de ejercicios? Ciertamente en la división hay varias reglas que son prácticas, pero eso no significa que pasemos por alto esto que es lo que realmente se verifica, ¿no? Y no se olviden que esto simplemente es la relación del dividendo. Ahora, mira, amigo mío, entonces dice, al dividir el polinomio entre X más 2, ahora voy a colocarlo, esto es un P de X, el divisor es X más 2, no sé quién es el cociente, pero sí sé que como el divisor tiene grado 1, el residuo debe ser R, ¿ya? Pero ese residuo R también me dicen cuánto vale. Dice que este vale menos 6, ¿de acuerdo? Este vale menos 6. Entonces, en lugar de poner R, nosotros deberíamos colocar, atención ahí, deberíamos colocar menos 6. Se acabó. Bueno, hay otro dato brutal acá. Ojo, me dice que la suma de coeficientes del cociente Q de 1 es 3. Pero también por aquí aparece que P de 1. Entonces yo voy a indicar acá qué es lo que pasa si el X toma el valor de 1. Oiga, si el X toma el valor de 1, yo voy a tener P de 1, ¿ya? Y si el X vale 1, 1 más 2 sería 3 por Q de 1 menos 6. Pero Q de 1 tiene un valor, es 3 menos 6. Y que yo sepa, esto me da 3. Por lo tanto, P de 1 me da 3. Y de manera casi mecánica e inconsciente, si nosotros lo que buscábamos era el residuo y ese residuo es P de 1, el resultado del R será 3. Y la respuesta, estimados alumnos, de este ejercicio es bastante sencillo. Si lo has entendido a la primera, me parece excelente, pero yo te recomiendo
que lo revises. ¿Por qué? Porque es casi uno de esos ejercicios de muerte súbita y a veces ahí es donde uno corre el riesgo pues de perderse. Profesor, está apagado. Profesor audio. Sí, chicos, disculpen, me olvido a veces que lo apago para evitar algunos ruidos. Díganme, ¿en qué nos quedamos en cocientes notables? Revise. En el ejercicio 15. En el 15, por ahí. Del 15 para arriba, ya, ahí va. Listo, entonces lo compartimos y con esto estamos haciendo una retroalimentación de esos dos últimos temas, ya listos para que la siguiente semana podamos pasar hacia factorización, que es un tema también sumamente interesante, ¿de acuerdo? Ahí va. Esta es una pregunta bastante interesante. Dice, luego de expresar como una división notable, de algún modo tendremos que arreglárnosla para que sea una división notable, y siendo uno de sus términos, uno de los términos de su cociente notable, bueno, acá está bien dicho, te das cuenta, esa es una división notable que va a generar un cociente notable, y uno de sus términos va a ser justamente la expresión que aparece acá, calcular el valor de n, ¿de acuerdo? Calcular el valor de n. ¿Qué voy a hacer, profesor? Lo primero es acondicionar la expresión, ¿ya? Yo acá estoy observando que hay un a más b menos a menos b a la n, pero que acá debajo va a quedarme un b por a más b. Eso es lo primero que hay que empezar a observar para ver cómo es que nosotros vamos a manejar esta expresión sin mucho problema, ¿de acuerdo? Porque eso es lo primero que yo tengo que percatarme. ¿Qué voy a hacer con esto, profesor? Yo podría hacer lo siguiente, hijos, de manera natural. Se podría hacer de este modo, ¿ve? Observa. Yo podría, como estoy observando acá, a más b y a menos b. Si yo sumo estas bases, me quedaría 2b, ¿no es cierto? Yo acá no tengo 2b, pero yo lo puedo arreglar como profesor. Yo podría colocar aquí a más b menos a menos b, ¿ya? Y justamente me doy cuenta de que al efectuar esto me quedaría también aquí 2b, pero yo acá no tengo 2b, yo aquí tengo b por a más b. Entonces, de este a más b que tú tienes acá, no te puedes librar, así que lo voy a poner aquí. Ya, hasta aquí esto que tengo, que ya tendría la forma del cociente notable, la parte en azul, esto ya me vale 2b, que está acá. Pero yo no tengo, repito, entonces 2b por a más b, yo solamente tengo b por a más b. ¿Qué va a hacer, profesor? Simple y llanamente acá voy a colocarle un 2. Quiere decir que cualquier término de esta división notable, o sea, cualquier término del cociente notable, va a tener que estar multiplicado por esta expresión. Vuelvo a repetir, ¿cómo llegué a esa conclusión, profesor? Primero sumé estas dos bases, como estaban. Entonces, al sumarlo, recuerda que hay un caso que es el caso menos menos, ¿ya? Y habría otro caso que es menos más. Pero primero vamos a empezar por si fuera menos menos, porque es el caso más sencillo. Entonces, si fuera el caso menos menos, si yo sumo estos dos, el resultado es 2b. Ciertamente, si yo factorizo esto, has visto que aquí le he factorizado, saqué el factor b por a más b. Entonces, mira bien, esto de acá me quedaría pues 2b, ¿no es cierto? 2b. Esto de acá vendría a ser 2b, ya. Pero yo no tengo 2b, lo que yo tengo es b. Entonces, para evitar eso, acá coloco el factor 2. Lógicamente que este 2 con este 2b se cancela el 2 con el 2 y te queda el b. Pero todavía le faltaría el a más b, que lo estoy colocando aquí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora sí, si ustedes efectúan esto, que te quedaría 2b por a más b, factorizan el 2 y te queda justamente este denominador. O sea, la expresión no tiene por qué cambiar cuando nosotros estamos trabajando, no tiene por qué cambiar.
¿Cuál sería la división notable? La división notable es lo que está en azul, esta parte de acá. Y este, profesor, este es un coeficiente que va a multiplicar a cada uno de los términos del cociente. Ahora sí. Además, el número de términos de manera increíble, hijos, fíjense bien, siendo que este vale 1 y este vale 1, entre 1, el número de términos simplemente va a ser n. Entonces yo voy a decir acá n términos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora miren lo que pasa, por favor, a continuación. Observen. Me dice que uno de sus términos, yo no sé qué término es, pero podríamos decir que es el término de la posición K. Además, como es el caso menos menos, todos los términos van a ser positivos. No te olvides que todos están siendo multiplicados por 2 sobre A más B, ¿de acuerdo? 2 sobre A más B. Entonces recién juega acá. La primera base, la primera variable vendría a ser A más B. Al número de términos que ya sabemos que es n, menos la posición. La segunda base que es A menos B. Segunda variable, A menos B. A la posición menos 1, ¿de acuerdo? Y esto, de acuerdo también al dato, me dice que ha salido esta expresión que está acá, ¿de acuerdo? Pero ojo, por favor, atendiendo a que cuando nosotros, conforme a las operaciones fundamentales con exponentes y radicales, hemos visto que cuando tú tienes un producto en la base elevado a una potencia, cada uno de los factores de la base termina multiplicándose. Entonces acá, primero voy a colocar el 2, porque acá dice 2. Pero esto es una diferencia de cuadrados. Es lo mismo que A más B por A menos B. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, observa que el exponente es 5. Entonces acá va a estar a la 5 y a la 5. ¿Qué vas a comparar con qué? Esto que está aquí lo vas a comparar con esto que está aquí. ¿Por qué, profesor? Porque es el que está con A menos B. Entonces, este exponentito lógicamente que tendrá que ser igual que este otro. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros diríamos que el K menos 1 es igual que 5 y entonces el valor del K tendrá que ser 6. ¿De acuerdo? El valor del K tendrá que ser 6. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Tú tienes que darte cuenta de que aquí hay una operación sobreentendida, una división de bases iguales. ¿Qué quiere decir, profesor? Quiero decir que esta expresión de acá se puede colocar así. Entonces, el 2 no me preocupa porque este 2 es el mismo que está acá. Acá es la operación donde debe efectuarse. Entonces me quedaría A más B elevado a la n menos k y este 1 que está acá pasa a restar también. Y esto no es otra cosa que el A más B a la 5, ¿de acuerdo? Y ya se acabó nuestro problema. ¿Por qué, profesor? Porque mira, hijo, ve, este exponente que está acá tendrá que ser exactamente el mismo que este. Estos de acá tienen que ser iguales. Recuerda que el K vale 6, menos 6 menos 1 menos 7 pasa a sumar menos 6 menos 1, porque el K vale 6 menos 1 menos 7 se pasa con signo más al otro miembro. ¿Cuánto valdría? Pues 12. Y entonces la alternativa que estamos buscando será la letra A, porque me están preguntando cuál es el valor del n y el n vale 12. Esta es una pregunta bastante sencilla si nos damos cuenta de lo siguiente. Observe. Acá esto es x más a elevado pues a la 14. Acá yo tengo a la 14. Pero mira el denominador, estimado alumno. Y nos damos cuenta que el denominador en realidad está conformando un trinomio cuadrado perfecto y un término más. Profesor, ¿a qué se refiere? Oiga, esto es x al cuadrado más 2ax más a cuadrado más a cuadrado. Este se disocia en a cuadrado más a cuadrado. Pero yo quiero que te des claramente cuenta, porque esto no es tan difícil de pensar. X al cuadrado más 2ax más a cuadrado. Y eso no es otra cosa que x más a elevado al cuadrado. Entonces, x al cuadrado más 2ax más a cuadrado. Pero, profesor, me sobra 1. Por supuesto que me sobra 1 y lo voy a colocar acá. Pero esto de manera automática me permite saber cuántos términos tengo, porque lo único que yo tengo que hacer es dividir. ¿Cuánto será 14 entre 2? 14 entre 2, 7. Quiere decir que esta expresión tiene 7 términos. Esto tiene 7 términos. Me está preguntando por el término central. Existe una figura bastante famosa, bastante sencilla.
Si tengo 7 términos, acá habrán 3 términos, ¿de acuerdo? Acá también habrán 3 términos, ¿ya? Pero el término 3 y 3, 6, este de acá vendría a ser el término 4. Muy bien, entonces el término central es el término de la posición 4. Profesor, ¿cómo lo saco? Primero quiero indicarte que se trata del caso más. Entonces, en el caso más, los términos empiezan siendo posi, nega, y sigue así, hasta que el último va a ser posi. ¿Qué tiene de especial este caso? Que los términos de la posición impar van a ser son, posi, y los términos de la posición par son nega. Además, este último término va a ser posi. ¿Por qué? Porque el número de términos para el caso más se exige que sea pues impar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces el término 4 vendría a ser la primera variable que yo tengo, que es el x más a elevado al cuadrado. Ten en cuenta que como es un término de posición par, tiene que ser ya de entrada nega, ¿de acuerdo? Entonces la primera variable elevada al número de términos, que es 7 menos la posición. Repito que esto se puede efectuar de manera inmediata. Tu segunda variable va a ser esta que está acá. Esta es la segunda variable, el a cuadrado elevado a la posición menos 1. Resultado al final vendrá a ser x más a, ojo acá, 7 menos 4 es 3 por 2, vendrían a ser 6. Acá 4 menos 1, 3 por 2, a la 6. Analizamos las alternativas y la respuesta va a estar justamente en la letra enano. Me dice, en el desarrollo del cociente de la división, y bueno, a mí me está indicando acá una división que es x a la 500 menos y a la m sobre x a la p menos y al cuadrado, ¿no? Dice que en el desarrollo del cociente de esta división, este representa el término central. Entonces, cada vez que a nosotros nos hablen acerca de los términos centrales, nosotros deberíamos concentrarnos en esta figura, que es una figura además bastante simple, pero muy significativa para los cálculos que vamos a realizar. Vamos a suponer que aquí hay un total de r términos, vamos a indicar así. Acá también hay r términos, ¿ya? Y entonces este de acá vendría pues a representar el término central, pero el término central, amigos, vendría a ser el término de la posición r más 1. ¿Ahí termina, profesor? Por supuesto que no. Hay que indicar cuánto debe representar la cantidad de términos que nosotros estamos manejando para este cociente. Y en este caso, nosotros nos damos cuenta que si aquí hay r, y aquí hay r, y aquí hay un término más, el total de términos es 2r más 1. Entonces hay 2r más 1 términos. 2r más 1 términos. ¿De acuerdo? En el desarrollo del cociente existe este que es el término central. Todos nosotros sabemos, estimados amigos, que, y además, mira, es el caso menos, es un caso muy positivo, ¿ya? Es un caso muy positivo porque todos los términos van a ser posi, ¿de acuerdo? Entonces les decía, nosotros sabemos por otro lado que el número de términos es lo primero que vamos a ajustar acá, el número de términos. Siempre resulta de dividir estos exponentes, acá vendría a ser 500 entre p, y acá vendría a ser m entre 2, y ya lo tengo acá, m entre 2. Y ese número de términos tiene que ser el 2r más 1. Así que aquí hay una relación bastante fuerte a la hora que nosotros queremos resolver esto. ¿Qué más, profesor, debo saber? Debo saber que el término de la posición K, de cualquier posición K, siempre es la primera variable al número de términos menos la posición, y la segunda variable que vendría a ser a la posición menos 1. Profesor, ¿y cómo se maneja esto? Oye, esto se maneja de un modo bastante sencillo. Recuerda que nosotros el dato que tenemos aquí no es cualquier término. El dato que nosotros tenemos acá está referido estrictamente al término que se denomina pues central.
¿De acuerdo? Entonces, el término central. Y el término central, nosotros sabemos que es el término de la posición R más 1. Sabemos también que la primera variable vendría a ser el X a la P. Sabemos que el número de términos, estimados amigos, atención a esto, el número de términos que es 2R más 1, fíjate bien, acá dice el número de términos menos la posición, o sea, voy a restar 2R más 1, le voy a restar R más 1, y 2R más 1 menos R más 1 solamente me va a quedar pues R. Y tu segunda variable, que es I al cuadrado, esta que está acá, debe estar a la posición menos 1, es decir, a la R, porque la posición es R más 1, y si le resto 1 me queda R. Y esto, de acuerdo a lo que me acaban de decir, es lo mismo que X a la Q y a la 24. Creo que no es muy difícil establecer esta identidad, y por lo tanto 2R vendrá a ser 24, y de esta manera acabo yo de obtener que el valor del R es justamente 12, y si el valor del R es 12, 2 por 12, 24 y 1, 25. Y a partir de acá, mira chico malo, a partir de aquí, a partir de esto que acabo de hacer, para que aquí este 500 entre P me haya salido 25, es que el P ha tenido que ser 20. Y el M, que sería el otro valor que sale, oye, solamente pasas a multiplicar. Imagínate, 2 por 25, ¿cuánto vendría a ser? 50. Yo ya tengo el valor del M, tengo el valor del P, y solamente me faltaría saber el valor del N. Pero como el valor del N no aparece aquí, lo más seguro, estimados amigos, es que ese valor vendría a ser M más P, en todo caso, más Q, ¿ya? M más Q, vamos a colocarle Q. Q es el otro dato que aparece y que aparece justamente acá. Oiga, yo ya sé el R, yo ya sé el R, yo ya sé el P que está acá. Entonces, ¿qué vendría a ser el Q? El Q está directamente relacionado al producto del P por el R. Así pues que el Q, que va a ser PR, vendría a ser solamente 20 por R, o sea 20 por esto, vendrían a ser 240. 2 por 12, 24, 240. Ese es el valor del Q. Y a ese valor del Q le debo sumar el M, que vale pues 50. Y a ese valor del M y el Q también le debo sumar el P, que toma el valor de 20. A ver, sumemos todo esto y veamos qué sale. Subo acá 0, 4 y 5, 9 y 2, 11, 310. Y la respuesta, estimados alumnos, vendrá a ser la alternativa letra C. En esta pregunta, como ustedes se darán cuenta, yo he hecho una modificación. Creo que decía 245. Luego acá decía N. Es Q en realidad. Y además esta pregunta, y es una pregunta que ha venido antes en esta misma práctica y que ya la hemos resuelto. Este ejercicio nos podría ayudar a comprender algo realmente interesante, y que es un procedimiento que aparece en muchos problemas referidos a este tema. A mí me dice calcular el valor de M y luego voy a señalar M cuadrado más M más 1. Otro detalle que debería hacernos prestar atención es que hay una alternativa, dice, no es un cociente notable. Bueno, vamos a ver primero si es o no es un cociente notable. Voy a hacer lo siguiente acá. Ya ustedes saben que el número de términos, aparte de ser un número entero y positivo, se obtiene pues de esta forma: 2m más 3 dividido sobre 2m menos 2, y esto es m más 7 dividido sobre m más 2. Y bueno, yo acá creo que me gustaría aplicar algo potente. Mira, sabemos del tema de proporciones, sabemos que cuando tú tienes un A sobre B y tienes un C sobre D, una de las cosas que yo puedo hacer es restar. Acá se pone igual, nada más simple.
Puedo restar el A con el C y puedo restar el B con el D. Otras veces me convendrá sumarlo. Otras veces me convendrá restarlos en sentido contrario. Por ejemplo, en este caso me conviene restarlos así, en este sentido. Entonces, 2m menos m me va a quedar m. 3 menos 7 me va a quedar menos 4. Perfecto. 2m menos m, 2m menos m me va a quedar m. Y menos 2 va a ser menos 4. El resultado acá vendría a ser 1. Y entonces acá vamos a enfrentar un problema severo porque mira, ve, me va a quedar que 2m más 3, si esto vale 1, esto puede pasar a multiplicar allá. Estoy trabajando con la primera, entonces esto sería 2m menos 2 y esto definitivamente será un absurdo, ¿ya? Ahora, de repente alguno de ustedes todavía se queda con ciertas dudas en relación a esto. Bueno, vamos a hacerlo por otro camino. Entonces, nosotros podemos siempre trabajar de esta manera, ya tú sabes, multiplicándolos en APA. Y entonces me quedaría que 2m más 3 y luego por m más 2 vendría a ser lo mismo que 2m menos 2 por m más 7, ¿verdad? Voy a efectuar, mira amigo, este lo agarra este, te queda 2m al cuadrado. 2 por 2 vendría a ser 4 más 3, vendrían a ser 7m y 3 por 2 sería 6. Oiga, acá yo voy a tener también 2m al cuadrado, 2 por 7 vendría a ser, sí, vendría a ser 14, ¿no? 2 por 7, 14 y 14 menos 2 vendría a ser pues 12, 12m y menos 14. Bueno, en primer lugar, esto con esto se va a cancelar. Acá me va a quedar 5m y acá me va a quedar que el valor de, a ver, si paso a restar 14 sería pues 14 más 6 vendrían a ser 20. Y ojo, porque acá nosotros estamos obteniendo un valor para el m y ese valor para el m, ¿cuánto vendría a ser? 4. Y si nos damos cuenta, mira, ve, acá si fuera 4, entonces 4 menos 4, 0 entre 0 me daría pues una forma indeterminada. Verifiquemos, 2m cuadrado, 4 más 3 serían 7 más 6. 2m cuadrado, 2 por 7, 14 menos 2, 12 menos 14. Cancelo el 2m cuadrado, este pasa a restar, te queda 5m, 20. El m vale 4. 2 por 4 es 8 más 3 es 11. ¿Ya? Ahora miren aquí el otro asunto. ¿Ya? Como el m vale 4, 2 por 4, 8, 11. 2 por 4, 8 menos 2, 6. Y esto de acá, que acá te va a producir exactamente lo mismo, esto no pertenece a los números enteros positivos. Entonces, a pesar de que uno ha obtenido un valor aparentemente para el 4, cuando yo lo sustituyo para el m, que es 4, lo sustituyo, me doy cuenta que el número de términos resulta apareciendo así, y esto es absurdo. ¿Por qué? Porque el número de términos tiene que ser siempre un entero y además positivo. La respuesta tiene que ser la alternativa letra E. Este es otro de los tipos de ejercicios que suelen venir con mucha frecuencia en relación a los cocientes notables. Y lo primero que yo quiero que... El problema anterior pues era un problema, hijos, un poco curioso, ¿ya? No es difícil, ustedes lo han visto, pero sí era curioso, no es el único. Hay como 3 o 4 que he examinado en todo este tiempo que son muy parecidos, pero siempre llegan a una contradicción. En este caso, la contradicción la hemos examinado por 2 caminos. Lo primero es que te salía 1 y luego llegabas a un absurdo. La segunda es que te salía 4 y cuando lo reemplazabas no te daba el número entero que estamos esperando. ¿De acuerdo? Entonces uno, claro, la respuesta iba a ser de todas maneras la E. Ahora miren este otro que también es bastante curioso. Distingamos acá es lo siguiente, mira, ve, todos los términos que están apareciendo resulta que son positivos, y esto no solamente es en el numerador, sino que también ocurre en el denominador, ¿de acuerdo? Ese es uno de los primeros indicios de lo que yo tengo que realmente hacer para poder resolver esto, y vas a ver que esto de acá se resuelve de una manera pues sumamente fácil, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos, profesor? Bien, vamos a ver.
Esto tiene que haber provenido de este tipo de división porque tanto el numerador como el denominador son cocientes notables, ¿de acuerdo? Y nosotros sabemos que el caso en que todos los términos resultan ser positivos es el caso, menos menos, ¿ya? Y el caso menos menos. Segundo, observamos que solamente aparece la variable x. Eso me ayuda mucho porque acá directamente yo puedo decir que este de acá va a ser 1. Y además me doy cuenta de que acá dice P y lo que yo estoy que sumo es P y se ha generado una progresión aritmética y lo mismo también pasa en el denominador. Entonces quiere decir que acá va a estar el X a la P y acá también va a estar el X a la P. ¿Cómo lo compongo este cociente notable? Es muy sencillo, ¿ve? Lo único que yo hago es a este último grado, o sea, al grado de ese polinomio que está allí, le voy a sumar el P, porque cuando yo conseguí el cociente, yo siempre digo el grado del dividendo menos el grado del divisor. Es decir, al dividendo yo le tuve que restar P para que me dé este grado. Entonces, si yo al dividendo le resté P para que me dé esto, imagínate, grado del dividendo. Ya, ahí lo voy a colocar para que te des cuenta. El grado del dividendo, le tuve que restar el grado del divisor, que es P, para que me diera justamente el 2m menos 1 por P. Bueno, entonces el grado del dividendo, por favor, este coeficiente es 1, son términos semejantes por el P. 2m menos 1, que va a pasar a sumar con este 1, te va a quedar 2mp. Entonces yo voy a tener aquí x a la 2mp, así. Muy parecido va a ocurrir con el denominador. Este de acá también va a sumar P, pero ya no lo voy a estar colocando. Tú ya tienes que darte cuenta que si le sumas P, acá solamente me va a quedar X a la MP. Por de pronto creo que cualquiera de ustedes se da cuenta que estos denominadores ya fueron. Bueno, esto estaba así de alguna forma multiplicado con 1 menos X a la MP y más X a la 2 MP. Perfecto. Bueno, y acá no tengo por qué sorprenderme, ¿no? Producto de extremo, producto de medio. Pero esta expresión que está aquí en el numerador es una diferencia de cuadrados. ¿De dónde vino, profesor? Pues le saco la mitad y me queda MP más 1 por X a la MP menos 1. Y todo esto sobre X a la MP, pues menos 1. Y todo esto, como tú ya sabes, se está multiplicando por 1 menos X a la MP y luego más X a la 2MP. Bueno, yo acá sin mayor problema cancelaré esto. Quiero que tú te des cuenta de que otra vez acá vas a tener una suma por una diferencia, ¿sí? No te dejes sorprender, la adición es conmutativa. Esto se puede colocar como 1 más MP. Lo voy a poner mejor porque no quisiera perturbarlos mucho, pero dado que la adición es conmutativa, se puede colocar acá 1 menos X a la MP y luego más X a la 2MP. Amigos, cuadrado del primero, que es 1 menos cuadrado del segundo, y recuerda que elevar al cuadrado significa multiplicar por 2 el exponente, entonces yo tengo 2mp y más x a la 2mp, mira lo que acaba de quedar. La respuesta solamente será 1. Y la clave vendría a ser pues la alternativa letra A. Me dice calcular el número de términos de la siguiente. Este es el último ejercicio que nosotros vamos a revisar hoy día y es un ejercicio curioso, ¿ya? Van a ver cómo es que se logra demostrar la solución, ¿ya? No era tampoco para morirse, pero sí hay que dar un pequeño salto ahí, ya lo van a ver. División notable. Entonces nosotros acá estamos enfrentándonos a un ejercicio de un nivel ya no tan asequible, al menos para la mayoría de alumnos. Con mucha suerte de repente alguno podría llegar a resolverlo, pero la interpretación del ejercicio es clave para poder entender las cosas como deben ser. En principio, déjeme mostrarle, existe este teorema, observe si usted tiene aquí A a la N, y
acá tiene un x cualquiera. Esto de acá se va a escribir como x a la menos n. Es decir, lo que es índice pasa fácilmente a ser exponente. ¿Y qué es lo que cambia? ¿La base? No. Lo que pasa es que entre este exponente que estaba aquí en el índice y este exponente que va a estar acá, esto de acá van a ser opuestos. ¿De acuerdo? Mira, opuestos los exponentes. Me estoy refiriendo al n y a este de acá. Pero, ¿qué se mantiene en relación a lo que ya sabemos? Que este índice con este exponente de acá, que son a su vez recíprocos. Mire bien lo que estoy indicando. Una cosa es hablar de estos exponentes n y menos n que son opuestos, y otra cosa es hablar de que el índice en relación a este exponente van a ser recíprocos. ¿De acuerdo? Bien, ¿dónde lo voy a aplicar, profesor? Acá y acá. Pero, ¿por qué lo voy a aplicar ahí, no? Vamos a ver por qué. Acá me dice 27 a la menos 1, x a la 27, entonces esto de acá sigue siendo el x a la 27 que tú tienes normalmente. Su recíproco de esto o el opuesto de este va a ser 27 a la 1, es decir, esto va a ser x a la 729. Si analizamos el otro que dice 81 a la menos 1, fíjate bien ahí, lo tienes de esa manera, y a la 9. Bueno, igual, este y a la 9, cuando el otro avance hacia acá, 81 a la 1, oiga, pero si usted desarrolla esto, 729, y a la 729, ¿no es verdad? ¿Qué haremos, profesor, ahora? Oye, ahora esto es muy sencillo, porque si yo veo que este de acá, este, es x a la 729, y estoy observando que este es y a la 729, el número de términos que nosotros conocemos, que en este caso, además el exponente que está aquí en esta base, se debe multiplicar por esto, pero a su vez ese exponente debe dividirse por el 729. Entonces, a mí me está quedando que n a la 29 menos 7n, multiplicado esto con el n cuadrado menos 1, y todo esto entre 729. Pero en el otro caso, acá observa, tú tienes esto, pero multiplicando a esto, y que se tendrá que dividir con este otro 729, o sea, vamos a tener acá 29 menos 7n, n a la n cuadrado menos 1, pero todo esto está siendo dividido por 729. Y no se olviden que esto tiene que pertenecer a los números enteros y positivos. Entonces, yo aquí voy a hacer una deducción, pero brutal, obsérvenme. Fíjense, voy a escribir acá. Es como que esto, como este es un número entero y positivo, esto lo multiplica este lo multiplica al de acá también. Entonces me estaría quedando que n a la 29 menos 7n por n al cuadrado menos 1, ahí lo tienes. ¿Cómo estaría en este lado? En esta posición estaría 29 menos 7n por n a la n al cuadrado menos 1. Eso es 729 veces este número. ¿De acuerdo? 729 veces ese número, porque este número, que es entero positivo, es esta división, y esta división entre 729 te da lo mismo. ¿Qué debo entender entonces? Tengan en cuenta que 729, amigos, no es otra cosa que 3 a la 6. No es otra cosa que 3 a la 6. Y estos números tienen que contener a 3 a la 6. Estos números deben contener a 3 a la 6. A ver, ¿cómo vendría a ser esto, profesor? Bueno, aquí es donde tienes que dar el salto, un salto un poco agresivo, porque yo voy a decir qué es lo que pasa si el n toma el valor de 3. Oiga, 3 me quedaría 3, 7 por 3 sería 21, 29 menos 21 vendría a ser 8.
Por otro lado, 3 al cuadrado, 9 menos 1 es 8. Interesante. Miren al otro lado. 7 por 3, 21, te queda el 8, porque además, mira, esto es exponente y aquí es factor. Entonces, acá exponente es 8. La base sigue siendo 3 y mira, ve, 3 al cuadrado, 9 menos 1, 8. O sea, representan pues el mismo valor. Y este valor es 729, que ya sabemos que es 3 a la 6 por grilla, ¿de acuerdo? Ya sea que lo iguales con esto o con lo otro, este 3 a la 6 pasa a dividir acá y entonces me quedaría 8 por 3 al cuadrado. ¿Por qué, profesor? Porque si pasa a dividir, los exponentes se van a restar. 8 menos 6 sería 2. Eso vendría a ser grilla, que representa el número de términos. Y ese número de términos, amigos, ¿cuánto va a ser? 72. Y la respuesta para este muy interesante ejercicio va a ser la alternativa letra A. Muchas de las preguntas que involucran ecuaciones trascendentes como la que nosotros acabamos de resolver en este momento y que no son sencillas, ¿eh? Porque ustedes de repente ya lo han estado intentando y de repente no sé hasta qué punto lo hayan logrado, algunos tal vez sí, implican a veces dar este tipo de saltos, ¿ya? Por ejemplo, ahí he tenido que dar un salto. Claro que es un salto no en el vacío, porque yo me estoy dando claramente cuenta que cualquiera de estos dos resultados tiene que ser múltiplo de 3 a la 6. Entonces, alguno de esos valores tiene que involucrar una potencia de 3, que además sea algo con 3 a la 6. Entonces, era muy lógico de suponer que el n podía valer 3. Si no hubiera sido, de repente hubiera sido 3 al cuadrado, 3 al cubo, etcétera, o 3 a la menos 1, 3 a la menos 2, pero de tal manera que en algún punto el resultado va a ser múltiplo de 3 a la 6 y además tiene que ser un número entero, ¿de acuerdo? Tiene que ser un número entero. Muy bien, entonces la respuesta para este interesantísimo ejercicio vendría a ser la alternativa letra A. Profe, Dime. profe, y en el último problema, usted al ponerle 3 fue como, digamos, o sea, yo le puedo poner cualquier número. No, no puedes. Justamente porque es múltiplo de 729. Si tú, por ejemplo, le colocas al n el valor de 5, tú tendrías ahí una potencia de 5. Y no te conviene, lo que te conviene es tener una potencia de 3. Por eso le dije, ahí hay que dar un salto. Y sí se da el salto, pero el salto no se da tampoco en el vacío. Eso es lo que les he dicho. O sea, voy a poner, ¿qué valores podrían ser? Podrían ser el 3, podrían ser el 9, podría ser el 27. Si no hubiera salido con el 3, que lógicamente va a tener que salir porque estos ejercicios de la pre están arreglados, ustedes saben, ¿no? Entonces, esa era una posibilidad, pero no es la única, ¿no? O sea, podría darse el caso de que hubieran otros valores. Estas ecuaciones trascendentes, hijo, no son fáciles de resolver, ¿ah? El otro día no sé si les invité a ustedes también que traten de pasar por la página del profesor Javier Cruz Atencia. Es una página de Facebook. Él plantea ahí ejercicios bastante fuertes y estas evaluaciones son necesarias, pero a veces se encuentra que no hay una sola solución, sino que pueden haber varias soluciones, ¿de acuerdo? Varias soluciones. Chicos, les agradezco bastante por la atención que me han brindado el día de hoy. Miss, muchísimas gracias también por acompañarnos. Dios les bendiga. Un saludo a sus papás. Cuídense mucho. Todavía estamos en el tema este de la segunda ola. Y en verdad, si bien es cierto, no estoy viendo muchos jóvenes que estén pasando algo, pero sí estoy viendo que muchos ancianos les está ocurriendo cosas y hay gente que está muriendo. Sí, pues. Sí, era un ejercicio bastante fuerte. Sin embargo, les repito, la clave del éxito estaba en interpretar la multiplicidad con 729. Es múltiplo de 729 el número. Entonces, no puede ser cualquier valor. Por ejemplo, si hubiera elegido 3 a la menos 2, no hubiera salido. ¿Por qué? Estamos hablando de un entero frente a una fracción. O sea, hay varias limitantes a tomar en cuenta allí. Ya, chicos, cuídense bastante y Dios los bendiga, muchachos. Cuídate, Yair Junior, que les vaya muy bien, Dayan, que todo marche bien para ustedes.